Hola, nosotras somos el equipo Jimena. El equipo está conformado por Soteri, Alina, Alejandra, Jocelyn, Grisel y Laura. Nosotras les vamos a hablar de la unidad 1, etapas de la industria manufacturera. La industria manufacturera se desarrolló mediante 4 etapas. La primera etapa fue llamada industrialización, la segunda etapa fue llamada mecanización, la tercera etapa fue nombrada automatización y por último la cuarta etapa fue llamada integración. Vamos a hablar de la industrialización. La industrialización tiene inicio en el siglo XVIII hasta el siglo XIX, en la época que se le conoce como la Revolución Industrial. La Revolución Industrial tiene inicio en Gran Bretaña. Podríamos decir que la Revolución Industrial fue la causa de la industrialización. El proceso de la industrialización no fue homogéneo, iba paso por paso. Primero se desarrolló en Gran Bretaña en el siglo XVIII. Después se fue desarrollando poco a poco. En el siglo XIX, en otros países como Estados Unidos, Japón y por último tenemos a Rusia. El proceso de la producción en la industrialización fue especializado y concentrado especialmente en las fábricas. La industrialización es el proceso por el cual un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fomentada en el desarrollo industrial. Es decir, estas actividades por la cual una sociedad de economía primaria pasa a ser economía secundaria y apunta cada vez a desarrollar más industrias para hacer una economía terciaria. Podríamos decir que la industrialización es sinónimo de crecimiento, desarrollo y modernización. Por último, les podríamos hablar de las transformaciones de la industrialización, que son la socioeconómica, la tecnología y las transformaciones culturales. La segunda etapa es la mecanización. Esta se encarga del uso de las máquinas en operaciones agrícolas, militares o industriales. Se desarrolló en el año de 1870 y consiste en proveerle al operador maquinaria para ayudarles con los requerimientos físicos de su trabajo. El término es principalmente usado en el ámbito industrial con la aparición de las herramientas mecanizadas, tales como la Spinning Jenny, que es una hiladadora inventada en 1764, la cual logró reducir la cantidad de trabajo y trabajaba con vapor. Entre la década de 1750 y 1760 se desarrolló el ferrocarril, que facilitó el transporte de la materia prima hasta los centros industriales. El desarrollo de la minería fue esencial para el progreso de la revolución, ya que el carbón fue el combustible de fuente de energía de las máquinas. Dentro de las ramas que involucra la mecanización se encuentra la mecanización agrícola. Estas fueron una serie de importantes cambios sucedidos en el siglo XVIII, donde se dio una serie de inventos como fue la máquina sembradora, el arado de hierro, los primeros segadoras y trilladoras, todas estas permitiendo el mejoramiento de la productividad agrícola. Siguiendo la mecanización industrial, este fue el cambio donde la industria y las actividades manufactureras sustituyeron al trabajo manual. Esto supuso la mecanización de múltiples procesos productivos. De ahí la mecanización marítima. Este fue el desarrollo de la red fluvial, la abundancia de ríos y precipitaciones que favorecieron la construcción de canales navegables de mayor tonelaje y se dispuso de un medio de transporte cómodo y barato. Las ventajas y desventajas de esta mecanización
fueron, entre unas las ventajas, el auge de la economía. Se logró aumentar la producción y disminuir los tiempos, y se logró formar una nueva clase de familias sociales. Las desventajas de la mecanización fueron que ahora se necesitaron más capacitación, se aumentaron las lesiones en los trabajadores y aumentaron los costos de producción. Tercera etapa de la industria manufacturera es la automatización. La automatización tiene su inicio a principios de la década de 1950. Aquí la mayoría de las operaciones de manufactura en una planta común se realizaban con una maquinaria tradicional. Sin embargo, dicho equipo requería considerablemente una mayor mano de obra calificada para poder producir partes con dimensiones y características aceptables. La participación humana era difícil y muy laboriosa, y era costoso fabricar partes que fueran exactamente iguales. Entonces esto dio como resultado la automatización. La automatización es un sistema donde se transfieren tareas de producción realizadas habitualmente por operarios humanos a un conjunto de elementos tecnológicos. La automatización tiene sus ventajas. Como primera ventaja, podemos decir que disminuyó el tiempo de fabricación, ya que con la introducción de nuevas tecnologías de maquinaria, la producción se agilizó. Como segunda ventaja tenemos que disminuyó el tiempo de operario, ya que la nueva maquinaria no necesitaba el uso de un operario al 100%. Como tercera ventaja tenemos una mayor calidad en el producto. Y como última ventaja tenemos que hubo menos inventarios, ya que solo se producía lo necesario. Desventajas de la automatización. Como primera desventaja tenemos que la eliminación de puestos, ya que la maquinaria no necesitaba un operario al 100%. Como segunda desventaja tenemos que se introdujeron nuevos mantenimientos que aumentó los costos de la producción. Como tercera desventaja tenemos que al introducir esta maquinaria, la inversión inicial aumentó. Podemos hacer énfasis en la automatización el uso del PLC, controlador lógico programable. Su historia remota a finales de la década de 1960, cuando la industria buscó en nuevas tecnologías electrónicas una solución más eficiente para poder reemplazar los sistemas de control basados en circuitos eléctricos con relés, interruptores y otros componentes comúnmente utilizados para el control de los sistemas lógicos de combinación. Dieron el uso al PLC. La última etapa es la etapa de la integración. En los últimos años, aproximadamente desde el 2000, los fabricantes han centrado sus esfuerzos en encontrar una forma de aumentar la productividad por medio del uso y aprovechamiento de la nueva tecnología de cómputo. Sin embargo, esto no se logra gracias a la aplicación de la tecnología únicamente, sino que existen diferentes elementos que al unirlo permiten una verdadera integración. La integración se basa en el modelo de manufactura integrada por computadora, mejormente llamado SIM. La parte más significativa del SIM es el uso y aplicación del CAD, CAM y CAE. La manufactura integrada por computadora, SIM, es definido como la integración de las computadoras digitales en todos los aspectos del proceso de manufactura. Otra definición afirma que tiene que ver con proporcionar asistencia computarizada, automatizar, controlar y elevar el nivel de integración en todos los niveles de la manufactura. El dibujo asistido por computadora, CAD, es un sistema que permite el diseño de objetos de computadora, presentando múltiples ventajas como la interactividad y facilidad de crear nuevos diseños, la posibilidad de simular el comportamiento del modelo antes de la construcción del prototipo, modificando si es necesario sus parámetros.
La manufactura asistida por computadora hace referencia al uso de un extenso abanico de herramientas basadas en las computadoras que ayudan a ingenieros, arquitectos y otros profesionales dedicados al diseño en sus actividades. Manufactura asistida por computadora se refiere al uso de aplicaciones de software computacional de control numérico para crear instrucciones detalladas que conducen las máquinas de herramientas para manufactura de partes controladas numéricamente. El CAE, Ingeniería Asistida por Computadora, se denomina así al conjunto de programas informáticos que analizan los diseños de ingeniería realizados con la computadora o creados de otro modo e introducidos en la computadora para valorar sus características, propiedades, viabilidad y rentabilidad. El dibujo asistido por computadora, así como la manufactura asistida por computadora y la ingeniería asistida por computadora forman lo que es la manufactura integrada por computadora. Esta es el uso de todas las tecnologías por medio de las computadoras para integrar las actividades de la